fue que vimos que había un campo que venía en Paraná decayendo y en la zona creciendo. O sea, el diferencial que teníamos entre Santa Fe y Paraná era muy alto, tanto en la tipología de edificios, en lo que se ofrecía, cómo se llegaba al público, cómo se analizaban los proyectos. Y también de que Paraná había lanzado muchos proyectos rápidamente con muy poco estudio y demás, que muchos quedaron abortados, con muchos clientes insatisfechos, si querés decir, o de alguna manera. Lo que realmente como empresarios, que somos los tres que formamos esto, lo veíamos desde arriba como un problema más. O sea, entendíamos que había que hacer algo distinto, diferencial. Ahí sumamos voluntades, o sea, Iván Cesels, el grupo Duhovne y Cavalli, en mi caso, que en conjunto nosotros tenemos más de 1 millón de metros cuadrados realizados, lo que nos da una espalda de conocimiento del tema muy alto. O sea, seguridad sobre todo hacia el inversor en cuanto a espaldas para desarrollar un proyecto y a espaldas para saber que tenés un producto constructivamente bien realizado. Esa fue la base de donde empezamos a trabajar, que hace ya 5 o 6 años que empezamos con esto, no es que empezamos hoy. El segundo paso fue pensar cómo hacer las cosas mejor, no salir un poco del concepto tradicional de lo que un edificio simplemente de hormigón, ladrillo y demás, sino empezar a pensar en nuevas formas, independientemente de lo que es hoy la obligación que tenemos todos con el medio ambiente, y que gracias a Dios estamos tratando de aplicar y está socialmente ya como una necesidad, sino además también pensar en los vecinos. Este fue un tema. Nosotros veíamos que a partir de ciertos hechos que fueron pasando con distintos edificios, el vecino empezó a ser parte activa en un proyecto, ¿sí? Había que pensar en el vecino. Entonces empezamos a pensar formas constructivas que, o sea, por un lado dinamizaran la velocidad, aseguraran la realización de costo y tiempo, pero por otro lado que minimizaran el impacto ambiental del edificio en sus vecinos fundamentalmente. Y con distintos estudios a lo largo de la experiencia de estas empresas constructoras en con las obras de edificios en altura, se logró pensar un sistema que tenga que ver con las paredes de hormigón, con la mampostería también hormigoneada junto con las estructuras. Así, a partir de una serie de estudios de los que participaron ingenieros y estudiantes avanzados de la UTN Regional Paraná y distintos especialistas, lograron implementar este sistema con moldes para construir también las paredes de hormigón, algo que caracteriza a estos edificios de CDS que estamos recorriendo en esta nota. Y empezamos a trabajar con un concepto de edificio que pasa más por lo estructural. El caso emblemático, que es nuestro primer edificio, que gracias a Dios ya está entrando en su fase, digamos, final, no final, pero ya está cerrado el edificio, tanto comercialmente como en términos operativos del edificio. Es el edificio que estamos haciendo en Santiago del Estero y Tejero Martínez. Ese edificio, que es un gran edificio, está realizado totalmente, prácticamente en hormigón. ¿Esto qué implica? Que solo una vez o 2 al mes se impacta al vecino, que es cuando se hormigona. Después no hay ningún movimiento de ladrillo, cal, cemento, etc. Todos esos materiales que si se lo desarrollás bajo la faz tradicional, no es solo el material que mueve, sino la logística de entrada y salida de ese edificio, el movimiento que realiza, la cantidad de polvillo que genera, la suciedad que genera en la calle, todo eso se simplifica a partir del desarrollo con hormigón. A su vez, para desarrollar el hormigón, dijimos, bueno, si hacemos hormigón, pensemos en nuevas formas de construir hormigón. Ahí entramos en todo lo que es la parte de lo que nosotros le llamamos encofrado.
El encofrado de este edificio y de todos los edificios que vamos a hacer nosotros es un encofrado especial que se trajo desde Buenos Aires, que es la última tecnología, que es un encofrado ligero, simple y rápido. Esto implica también que no existen tablas, no existe alambre, no existe un montón de otros elementos que eran normales en la construcción, que en definitiva termina siendo también un problema ambiental, porque si uno mira cuando tiene que limpiar una obra y empieza a sacar la cantidad de balde, de tornillos, de alambre, de pedazos de madera, el famoso asadito con la madera que sobra, bueno, todo eso, o sea, genera en la construcción un edificio limpio. Y ahora le preguntamos a Miguel Mariza cómo plantear estos productos desde el proyecto, cómo pensarlos en función de las distintas demandas que están detectando ellos en el mercado y de lo que el mercado también puede pagar por unidades habitacionales en las distintas zonas donde construye CDS. Empezamos a pensar como una desarrolladora, no como empresa. ¿Qué quiere decir? Analicemos proyectos, analicemos zonas, analicemos evolución, no tanto el propietario que quiere un edificio y que yo a ver cuántos departamentos me pedí por el terreno y cuánto pongo yo y quién pone la plata. No, miremos desde otra visión, qué es lo que necesita el mercado, qué puede haber. Así vimos desde formas de zonas, de áreas, hasta quiénes son los nuevos inversores. Que de pronto los nuevos inversores no es el mismo inversor que del 90 o del 2000. Hoy existe otro mercado con otras exigencias, o sea, nosotros los llamamos los millennials, digamos, pero que es otra exigencia. Doy algunos ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, nosotros en ese origen de CDS dividimos en tres categorías que íbamos a estudiar los proyectos. Un proyecto premium, un proyecto medio premium y un proyecto normal de accesible para cierto tipo de gente. En esos tres tipos de proyectos nosotros ya tenemos desarrollado 2 y vamos por el tercero. O sea, 2 ya están en ejecución. O digamos, uno está autorizado, proyectado y los otros 2 ya están en ejecución. Ese concepto de decir te hago algo premium no es solamente en el material, en la calidad, sino que tiene que estar pensado para la necesidad de quién lo va a usar. Entonces, en eso hay que estudiar socialmente cómo funciona la cosa. Te doy un ejemplo que nos pasó con la pandemia. El edificio premium que nosotros tenemos desarrollado, aprobado por proyecto, en su etapa todavía de que estábamos desarrollándolo para finalizar su aprobación del proyecto, aparece la pandemia. ¿Qué te exige la pandemia? Más espacio. ¿Qué implicó eso? Reestudiar todo el edificio dándole mayor cantidad de metros cuadrados de balcones. Hoy ese edificio tiene independientemente de que es un edificio donde se abre una zona nueva frente al río, o sea, sin molestar al vecino del parque, sino creando una nueva vista hacia el río, es pensar que ese propietario, sus necesidades ya no son las mismas que prepandemia. Ya no me arreglo con el balcón de 1,5 metros, 2 metros. Necesito un espacio más, casi un quincho necesito, porque si no voy a poder salir de mi casa, por lo menos si tengo el rey, tengo que vivirlo. Bueno, en eso es quizás la forma. Lo segundo es ver zonas de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué vemos nosotros? Que el nuevo shopping, que tardará 1 año, 2 años más en desarrollarse, pero va a ser un área comercial de alto impacto para Paraná. Bueno, automáticamente salimos a ver qué conseguíamos ahí, qué se podía comprar, que tuviera precios accesibles, etc. Y estamos desarrollando un edificio que básicamente es en función del shopping, ni siquiera es función familiar, es función, a ver, la gente que va a venir al shopping, el comerciante que va a trabajar, el trabajador que se va a acercar a trabajar ahí, ¿qué va a necesitar? En función de eso se desarrolla un proyecto. Tenemos otro proyecto que está apuntado al profesional joven, que es también en la zona de calle Estrada, es digamos pegado a la fábrica de Portland, a los hilos de la fábrica de Portland. Este es un edificio que está pensado para el millennial, directamente, o sea, para la gente joven, para mi primer departamento, para el profesional joven, para
Ese edificio está pensado básicamente en cómo funcionan hoy, digamos, el profesional joven o la primer parejita. O sea, no quieren gran superficie, sí quieren mucho servicio, ¿sí? Absolutamente mucho servicio y bajos costos. Ese es el sistema. Bueno, en función de eso se pensó un edificio específicamente para eso. Así trabajamos nosotros los proyectos. Y ahora nos vamos a detener en el planteo comercial de este tipo de desarrollos. Y una cuestión fundamental cuando uno piensa en inversiones inmobiliarias es el tema del financiamiento. Cómo lograr sumar que distintos capitales y distintas posibilidades de financiar para los clientes este tipo de productos estén planteados también en los desarrollos. Algo central para dinamizar inversiones y un déficit, sin duda, en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y en lo que tiene que ver puntualmente con el sector vivienda en la República Argentina. Aumentar la calidad, pero la calidad pensada, repito, ¿no? Porque uno puede aumentar la calidad y te puede decir, pongo el mejor material, pongo cosas, con lo cual el precio del metro cuadrado en dólares se eleva tanto, el mercado es muy chiquito, pero quizás aún poniéndole todo eso, vos no cumplas las expectativas que tiene ese mercado. O sea, el otro tema que tenemos que ver nosotros dentro del mercado de Paraná, que todavía no está desarrollado, es un mercado más integral de financiamiento. O sea, toma Córdoba, Capital Federal, Rosario, Mendoza, ya tienen dentro de sus conceptos de bolsa de comercio las inversiones inmobiliarias, ¿tá? O el agro integrado a la parte inmobiliaria, que quiere decir que un productor puede comprar un departamento pagándolo a fecha de cosecha, cuando le liquidan a él. Bueno, ese sistema financiero todavía acá no existe, sí existe en otras ciudades, lo estamos trabajando, esto es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo un poco más, todavía no lo tenemos catalogado, pero sí vamos en ese camino, ¿no? Llevará 1 año, 2 años, pero queremos crear ese concepto de inversión, de retroalimentación financiera que permita el desarrollo. Independientemente de que todos sabemos que un edificio que se hace significa 200 rubros trabajando, gente trabajando y moviliza todo. Y como tantas veces dijimos en Proyectar, uno de los temas también a la hora de pensar este tipo de proyecto pasa por las cuestiones de las normativas municipales, no solo en lo que tiene que ver con regulaciones de alturas, el código de urbanismo y el código de edificación, sino también las zonas donde se construye y cuánto se exige, cómo se controla y cuánto se da desde el Estado municipal como contraparte para este tipo de desarrollos inmobiliarios. Hoy hay un desequilibrio entre lo que el Estado municipal puede exigir pero no puede verificar, lo que realmente se desarrolla y no llega a tener las realidades que la gente está esperando o las calidades, la parte de falta de infraestructura. Ayer hablábamos entre nosotros, o sea, estamos desarrollando un edificio donde tenemos problemas de infraestructura de agua y cloaca, por ejemplo, en plena zona céntrica de Paraná, no estamos hablando fuera. Bueno, esos son temas que el municipio naturalmente tiene que interrelacionarse con nosotros, en un caso particular de un proyecto, pero en general es para todo proyecto, porque sabemos que si se hace un edificio, dentro de 2 meses va a aparecer otro acá y va a aparecer otro acá. Bueno, esas cosas hay que preverlas, porque si no lo único que hacemos es obturar el sistema y no solucionar nada.